Al ministro de Agricultura le han enmendado la plana. El Homero Figueroa envió una carta a Diario Libre dirigida a Aníbal de Castro. Dice un compañero mío que el ministro metió la pata. Yo he dicho que el ministro quizás por su formación empresarial es un hombre que no tiene la experiencia, digamos, del político formado o del político que tiene esa raya que te salen con el tiempo, ¿no? Y ha caído, digamos, en expresar un planteamiento de manera, yo creo que honesta, porque ha tratado de decir la verdad, a menos que se lo haya inventado. De hecho, Diario Libre ha manejado esta noticia recibiendo la carta de Homero Figueroa desmintiendo lo que dijo el ministro de Agricultura, pero a la vez reafirmando que al ministro se le preguntó varias veces si eso fue lo que él dijo. Incluso en la crónica que recoge Diario Libre se hace énfasis en esta parte. Atrás del código QR para, claro, es decir, este tipo se ha inventado todo esto. Esa es la pregunta que yo le hago a la ciudadanía. Se lo inventó el ministro en una entrevista en Diario Libre, en una sección especial que se llama Diálogo Libre, que se supone que tiene un espacio controlado donde no es un periodista que le ha metido un micrófono saliendo de una reunión y él dijo algo, como dijo la otra vez, que él tenía trabajadores haitianos en su finca. Cosa que le creemos porque es que resulta que el 80% de la mano de obra agrícola en la República Dominicana es de origen haitiano, indocumentada. Esa es la realidad. O vamos a tapar el sol con un dedo. Vamos a mentir. Vamos a querer vender un país que no es. Y eso es lo que yo le pregunto a Homero. ¿Cuál es la realidad del sector agrícola? Y decía al inicio del programa que incluso se ha invisibilizado un funcionario que es el encargado de hacer todos esos estudios y todas estas evaluaciones. Se le acusa de pro-haitiano. Bueno, pues entonces, ¿para qué lo tienen ahí? ¿Para qué el presidente de la República tiene un funcionario dirigiendo el Instituto Nacional de las Migraciones, el sociólogo Wilfredo Lozano, y lo tiene como escondido? Es decir, se supone que es la principal autoridad en ese tema, la que hace los estudios, la que evalúa cuál es la composición del mercado laboral dominicano en el sector agrícola, en el sector construcción, en el sector comercio, en el sector hotelero, en todos los sectores en que la mano de obra extranjera incide en la República Dominicana. No solo la haitiana, pero sobre todo la haitiana, porque representa gran parte, el 90% de la presencia de extranjeros en este país. Entonces yo pienso que hay que darle más seriedad al tema y ser sincero. Y el presidente dejó entrever algo en la semanal, a pesar de la carta de Homero. Dijo el presidente que efectivamente había que acercarse a migración para discutir este tema. Y también dijo algo que todos sabemos: el día de ayer se inició en el Consejo Económico y Social el diálogo sobre el tema haitiano. Un diálogo que en el caso del CES se realiza con el sector empleador, es decir, con los empresarios, representados allí por las principales instituciones del sector, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Junta Agroempresarial Dominicana, la Asociación de Industria de la República Dominicana, que en ella confluyen los distintos gremios que agrupan a los productores, como el caso de Adobanano, que tiene representación en la Junta Agroempresarial Dominicana, y está a su vez en el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Están los sindicatos, las academias, el gobierno, y además este diálogo ha sido apadrinado por todas las fuerzas políticas, porque surge de esta reunión entre los presidentes. Y una de las mesas que se creó es la mesa del mercado laboral, y se crea en reconocimiento a un hecho incontestable que no podemos esconder, de que el mercado laboral dominicano en distintos sectores que representan un porcentaje importante de la economía
Decíamos al inicio que el sector agrícola representa más del 5% del Producto Interno Bruto, tiene una participación importante en las exportaciones tradicionales dominicanas. El sector construcción representa más del 15% del aporte al Producto Interno Bruto. Después del turismo, están par y paso, porque el turismo también aporta 15 punto algo al Producto Interno Bruto. Unos sectores de los sectores más dinámicos y que además que tiene más concatenamientos con la economía, porque mueve una serie de industrias que son parte de los insumos que utiliza la construcción, que además requiere de la logística de transporte para llevar el cemento a los distintos lugares, la varilla, los blocks, a los distintos lugares donde se construye. Es además fuente esta industria de agregados y de construcción, o sea, todo el clúster de la construcción de origen de exportaciones, en el caso de agregados, blocks, por ejemplo, que se exportan. Es decir, y todo esto, no solamente en la construcción de edificaciones, sino incluso en la parte de explotación de canteras y demás, que es parte de este clúster de la construcción, tiene un uso intensivo de mano de obra extranjera. Entonces, eso es lo que ha dicho el ministro. Y el ministro ha planteado una solución que parecería que se ha discutido, porque él da detalle, como dice Julio Alberto. Habla del código QR, habla de un procedimiento, de que los trabajadores que se han utilizado con anterioridad y que cuentan con registros en la Dirección General de Migración, de manera transitoria serían habilitados para continuar rindiendo las labores en los distintos predios agrícolas, en este caso para suplir la demanda de 15.000 empleados que tiene el sector de banano, y que sería una solución temporal en lo que el Consejo Económico y Social discute el tema. Se puede pasar 6 meses discutiendo, aunque en agosto entiendo que deben rendir el primer informe. En lo que se articulan de nuevo los procedimientos que están establecidos en la ley, porque hay que decir que tampoco es un tema, es una propuesta descabellada la del ministro, es una propuesta, quizás el tema de hacerlo temporal, una solución, digamos, para no afectar a la producción agrícola y a otros sectores como la construcción. Hay que decir que Acoprovi, ustedes recuerdan, eso salió en la prensa, solicitó 80.000 empleos al gobierno. ¿Y por qué lo solicita? Porque, y a eso voy con el planteamiento, porque la ley establece el mecanismo, el procedimiento. La Ley General de Migración, que es del año 2004, establece un procedimiento que es el trabajador temporero. Se supone, lo que pasa es que eso no ocurre, no ha ocurrido desde hace mucho tiempo, ocurría antes, cuando estaba formalizado el sector, cuando se aplicaban los procedimientos, cuando no había un desorden en el mercado laboral de extranjeros. El Consejo Nacional de Migración se reúne, ve las solicitudes de los distintos gremios, de Acoprovi, por ejemplo, de Adobanano, de otros sectores, de Adocafé, el café lo recogen haitianos, de Inazúcar, que agrupa a los productores azucareros de la República Dominicana, incluyendo el Estado Dominicano, que ha dicho, porque yo vi una entrevista de Burgos Gómez, el director del CEA, que utiliza mano de obra haitiana, el Estado, el gobierno, para cortar caña en los asentamientos que contiene el Consejo Estatal del Azúcar con el ingenio que opera. Y este consejo conoce esas solicitudes y las aprueba o las desaprueba en función de que entiendan que proceden o no, con los informes del Instituto Nacional de Migraciones, con estos estudios que hace el Instituto Nacional de Migraciones, que ni se menciona, ni participa en el diálogo, ni aparece. Parece que lo han borrado. Yo diría, si yo fuera el maestro Wilfredo Lozaro, renunciara, porque si yo estoy en una función y me invisibilizan de esa manera, quiere decir que no me quieren o que no quieren lo que yo estoy haciendo, entonces que lo haga otro en esas condiciones. Y este Consejo Nacional de Migraciones aprueba o no, y luego la Dirección General de Migraciones está encargada de llevar a cabo este proceso
de carnetizar a esta gente con el código QR que dice el ministro. Se ha dicho que no tienen documentos, muchos de ellos, pero bueno, hay información biométrica que se puede recoger a través de la tecnología que ya se ha desarrollado. Es un tema que incluso la ley no preveía en ese momento, pero a través del reglamento eso perfectamente se puede incorporar, porque es algo que no existía en ese momento, pero que hoy en día está disponible. Incluso si hay que hacer una reforma a la ley, pues se haría, ¿no? Lo importante, yo pienso, en este caso, y decir que está la responsabilidad de la empresa. La empresa es responsable de esa mano de obra, de que esa mano de obra, luego de que concluya el trabajo, que en el caso de agrícola sabemos que son estacionales, es decir, cada producto tiene un ciclo, y en el caso de la construcción, una obra inicia un día y termina otro día. Entonces la empresa tiene la responsabilidad, junto a la Dirección General de Migración, de que ese trabajador sea retornado a su país de origen. Entonces aquí básicamente lo que hay un problema de cumplimiento de la norma, de la ley. Y el ministro, que vuelvo y reitero, no es político, yo les recomiendo que no hable a los medios, porque cada vez que habla mete la pata. Ha planteado, por otro lado, en honor a su defensa, que no estoy aquí para defenderlo, pero ha planteado un tema que es una realidad. A veces queremos ocultar la realidad con un dedo porque entendemos que lo que nos conviene es decir otra cosa que no necesariamente es lo que ocurre en el terreno. Y yo le decía al principio del programa a mis amigos que estábamos comentando esto del panel, bueno, pero vamos a nacionalizar la mano de obra en el campo. Vamos a hacer feria de empleo, a ver quién quiere cortar caña, recoger café, recoger cebolla, recoger guineo. Es una labor que se ha hablado de la mecanización, que en muchos casos es imposible mecanizar, y lo decía el propio Horacio López cuando le hicimos la llamada la semana pasada. Hay procesos en el banano que no en ninguna parte del mundo están mecanizados, no es posible. Son intensivos en mano de obra. Y en todos los países del mundo funciona así. En Estados Unidos, 70% de la mano de obra agrícola es de origen indocumentado, extranjera, nicaragüense, salvadoreño, mexicano. A pesar de la política de Donald Trump, eso es así hoy en día. A pesar de la persecución de ICE, eso es así. Los sectores agrícolas en Estados Unidos dependen de la mano de obra. Porque siempre habrá alguien que va a suplir ese trabajo intensivo en actividad física que los nacionales, porque han mejorado su condición, porque tienen otras alternativas, porque están documentados, porque se han desarrollado económicamente, porque tienen otras opciones, no quieren hacer. Alguien tiene que suplir eso. Y son sectores importantes de la economía que hay que preservar. Así que yo entiendo que lo importante es que este proceso del Consejo Económico y Social dé resultados y que el gobierno se sincerice. Si hay un plan en este sentido, que lo diga, porque entonces el ministro es un loco que se lo inventó y que salió como un kamikaze a una entrevista en Diario Libre, que sabía que todo el mundo la iba a ver y escuchar, porque también eso se transmite por YouTube, en ese espacio tradicional que tiene los lunes el periódico, y empezó a hablar disparate y se inventó toda esa vaina. Yo me pregunto. Entonces yo pienso que incluso lo que dijo ayer el presidente en la semanal da indicios de que al parecer lo que dijo el ministro no está tan lejos de la realidad. Hay que buscar una solución mientras se resuelve el diálogo, mientras se logra el acuerdo, mientras se formaliza lo que se vaya a hacer. Hay que buscar una solución para estos sectores para que puedan continuar desarrollando su actividad económica con tranquilidad, porque eso es lo que quiere un empresario, desarrollar su actividad económica con tranquilidad. Y si la mano de obra que está disponible para producir banano, para producir caña, para producir cebolla, para producir café, es la mano de obra extranjera,
hay que buscar una alternativa en el marco de las autoridades y de la ley que permita el desarrollo de esta actividad y no seguir apostando al desorden, que es lo que ha pasado